Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con Rafael Rodríguez, el jefe del área de desarrollo de la Fundación San Carlos de Maipo. Muy bienvenido, Rafael. Hola Federico, gracias por la invitación. Y pido perdón por el ruido de fondo, pero están haciendo unas pruebas en el audio en el edificio, así que lo siento, pero no hay cómo controlarlo. No hay problema. Rafael, hace pocas horas balearon a un par de niños en un centro del Sename en Talcahuano, un niño de 14 y un joven de 17 en las piernas, y lo baleó un carabinero, es decir, un agente del Estado. Y el Sename es un órgano del Estado para cuidar a los niños que necesitan cuidado y protección. Este era un centro, según entiendo, de protección de niños vulnerados, han sido vulnerados sus derechos, es decir, niños abandonados, niños violados, maltratados. Y al interior de este Sename los balea un carabinero. En circunstancias que se están aclarando, hay delitos de por medio, por supuesto, pero más allá de las circunstancias de los hechos específicos, de cómo ocurrieron, si el carabinero reaccionó mal, pudo haber hecho algo distinto frente a la agresión de unos niños, más allá de eso, mi pregunta primera y inicial es, Rafael, tú como experto en los temas de protección de la infancia, ¿cómo pudo ocurrir eso? ¿Cómo, así en términos macro, al interior de la institución del Sename, cómo pudo ocurrir eso? Estamos todos consternados, queremos explicaciones, queremos entender. Por eso te hago esta pregunta general antes de ir a lo particular de qué se puede hacer para que no vuelva a ocurrir. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Porque primeramente vivimos en una cultura en donde la infancia ha sido postergada permanentemente. Culturalmente no ha sido un tema que pueda ser capaz de apalancar los recursos y los intereses suficientes para hacer que el sistema opere con los recursos que necesita. O sea, que el sistema que está alrededor de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados de sus derechos tenga los recursos y la gente, las capacidades, los sistemas de monitoreo, de fiscalización suficiente para que exista alguna posibilidad de que el Sename y el intersector social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, las policías, operen como deberían. Entonces, la inversión pública y el tipo de leyes, de legislación alrededor de la infancia vulnerada no es suficiente. Y yo te diría que principalmente porque no es un grupo de interés, entendiendo que las políticas públicas muchas veces se mueven por ciertos grupos de interés, la infancia o el niño, el joven vulnerado, no es un actor relevante, no es un grupo de interés relevante para los tomadores de decisión y por lo mismo están olvidados. Y quienes han operado entonces como grupo de interés para la promoción de estos niños son organizaciones sociales que en su conjunto va moviendo la política social hacia la atención de estos niños. O sea, la historia de la intervención social parte con la iglesia, de la intervención social en infancia, parte con la iglesia, después el Estado aparece con distintos organismos, el Sename siendo la cara más visible, y las leyes del Sename han sido principalmente movidas por la sociedad civil, y hoy día las conocemos a estos grupos de intereses como los organismos colaboradores acreditados del Estado, las famosas OCAs. Y ahí entramos a un segundo problema, pasando de lo general a un escalón más cerca de lo específico, en donde estos grupos de interés, lamentablemente, están muy interesados en mover la política social a veces hacia el beneficio del organismo colaborador, y se pierde la lógica del interés superior del niño. Por ejemplo, para ponerlo en algo concreto, las residencias, donde ocurre el lamentable hecho de la balacera de carabineros a un grupo de jóvenes y niños que están en una residencia de Sename, ocurre en este formato de residencia, que es un formato que ha sido ampliamente criticado en Chile, con informes de la jueza Mónica Helder, que fue el primer gran informe, una jueza de familia, que recabó antecedentes de las vulneraciones que ocurren y ocurrían en las residencias de Sename, tanto las que son administradas por colaboradores privados, como las que son administradas directamente por el Estado. Es el formato de la residencia el que está en cuestión. Y después informe Sename 1, informe Sename 2, INDH, la PDI, y todos dando cuenta de que existen sistemáticamente vulneraciones de derechos
dentro de la residencia, o sea, en el lugar que está construido para poder proteger, promover y cuidar a los niños que han sido, niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados. Y a pesar de todos esos informes, los organismos colaboradores siguen defendiendo el modelo de la residencia, en vez de hacer lo que han hecho otros países, de aumentar la cantidad de oferta disponible para los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados, como por ejemplo, mejorar significativamente los sistemas de adopción, mejorar la familia de acogida, que es un organismo intermedio, o una intervención intermedia entre la residencia y la adopción, y en vez de promover eso, lo que hacen es seguir protegiendo el sistema de residencia, tratando de mejorar el sistema de residencia, pero a pesar de que se ha mejorado permanentemente en el tiempo, los últimos 2 años aumentaron un 40% la subvención, pasando de 300 y tantos mil pesos a entre 400 y 500 mil pesos en promedio de subvención por niño, niña o adolescente, y a disminuir la cantidad de jóvenes por residencia, que es el modelo que se está piloteando ahora. Aún así, con todas esas mejoras en recursos y en lógica, en el fondo, por disminuir la cantidad de personas, de niños que están en el mismo lugar, los resultados siguen siendo complejos, siguen habiendo situaciones de abuso, vulneración, siguen mezclándose perfiles de jóvenes muy complejos, como por ejemplo lo que pasó en Talcahuano, donde según la información que tenemos era un joven que tenía una crisis psicótica, y eso fue uno de los causantes en el fondo de todo el revuelo que se armó y por la razón por la cual tuvo que llegar el SAMU y Carabineros. ¿Por qué en el fondo se permite que un sistema albergue en una residencia a niños que han sido vulnerados de derechos con niños que son infinitamente más complejos y que de alguna medida también le hacen la vida más difícil a todos los que están en esa casa? Ni hablar de casos en donde han habido jóvenes que abusan de otros jóvenes en la misma residencia, que no es culpa. Y dicen que en esa residencia hubo casos con anterioridad. Casos. También han habido casos en donde personas que trabajan en esa residencia, casos particulares, no quiero meter a todos en el mismo saco, han habido casos de abuso de gente que trabaja, abusa de niños o adolescentes que están en esa residencia. Se han descubierto redes de prostitución, redes de adopción ilegal, todo alrededor de una residencia que en otros países, ya que no han podido mejorarla porque estructuralmente tiene problemas intrínsecos, pasan a formatos de familias de acogida, que son formatos en donde una familia se hace cargo de 1, de 2, 3, 4 niños a todo reventar. Sí. Oye, Rafael, y con esta sinopsis que estás haciendo, me queda claro que hay intereses en juego, que hay también dinero, ¿no? Todos estos organismos colaboradores son empresas, por decirlo de una forma, pueden ser sin fines de lucro, pero son empresas donde mucha gente se gana la vida. ¿Eso ha influido, ha dificultado la solución del problema, los grupos de interés con dineros de por medio? Yo creo que hay que hacer la distinción entre, porque hay muchas OCA dando vueltas, y hay algunas OCA. Cuéntanos qué son las OCA, porque la gente... Las OCA son los organismos, son estas organizaciones sin fines de lucro que se hacen cargo de la provisión de servicios sociales que pide que ejecuta el Estado. O sea, el Estado terceriza la intervención de protección, promoción y cuidado de los niños a terceros que son privados, que tienen esta figura legal, que son los organismos acreditados. Ya. Bueno, acreditados. Ahí se mueven muchos dineros, ¿no? Se mueve mucho dinero. Imagínense que el Sename tiene un presupuesto alrededor de 300.000 millones de pesos al año, y parte importante de ese recurso se va directamente en operación. Ahora, yo creo que el conflicto ahí de interés no es que se mueva tanta plata, así como no pueden retirar plata, ¿no es cierto? Eso, hay un montón de restricciones de en qué se puede gastar la plata, pero sí se va mucha plata en sueldo. Y ahí en el fondo sería súper interesante. Mucha gente que vive de eso. Entonces, mucha gente no quiere dejar de vivir de eso, porque si se acaba la residencia y se arma otro modelo, más de casas de acogida, en fin, como tú explicas, mucha gente va a quedar sin trabajo, sin su sustento. Por lo mismo, el diablo está metiendo la cola ahí a través de la plata, ¿no? Claro, hay mucha gente, sabemos también que las colaboradoras han hecho, algunas colaboradoras, que son las menos, pero han hecho un trabajo de incidencia importante, de lobby, y están representados distintos partidos políticos en estos organismos colaboradores. Entonces, muchos directores o cargos importantes de colaboradoras, hay gente que tiene relación muy cercana con personas importantes de partidos políticos. Por ejemplo, nosotros participamos en conjunto con otras organizaciones para tratar de hacer incidencia en la ley del nuevo servicio y la ley de garantía de derechos de la niñez.
Y cuando íbamos al Parlamento, como agentes técnicos, apoyando a ciertos parlamentarios que nos pidieron ayuda, en la misma mesa estaban sentadas algunas colaboradoras, que eran claramente organizaciones que tenían un conflicto de interés. Nosotros aquí en San Carlos de Maipo no recibimos plata de Sename, no tenemos conflicto de interés y nuestra posición era técnica para tratar de generar un buen sistema de protección para los niños. Y nos encontramos que en la misma mesa están los organismos colaboradores, que son los que reciben los subsidios del Estado para poder hacer su trabajo, haciendo lobby en la misma mesa con los parlamentarios. O sea, y es un problema de criterio, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que nadie se cuestione esa situación? Entonces es real, pues, si el diablo mete la cola a través del dinero de por medio que genera conflictos de interés, ¿cierto? Rafael, para que vayamos cerrando, ¿qué hay que hacer? Tú eres un experto en esto, eres un técnico en esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se ha avanzado y en qué no se ha avanzado y qué falta avanzar sintéticamente? Porque recordemos que el principal compromiso de campaña de este gobierno de Sebastián Piñera era los niños primero. ¿Han estado los niños primero? ¿Se ha avanzado? ¿No se ha avanzado? Porque siguen habiendo muchos abusos, muchas carencias en el Sename, y eso que genera al final del día que el Estado está haciendo mal su pega, y estos niños cuando son adultos son asistémicos, es decir, todo lo malo que se puede pensar de hacer mal la pega con los niños, ¿no? Entonces, sí, se ha avanzado, han estado los niños primero y estamos a punto de mejorar realmente la protección de los niños de parte del Estado, o todavía falta mucho. Cuéntanos un poco. Mira, se ha avanzado en algunas cosas, como el Estado de Chile firmó en 1990 la Convención de Derechos del Niño, y ha habido todo un camino en donde se han tomado algunas de las recomendaciones internacionales y otras que han quedado todavía en la mesa de los pendientes. Tenemos una Defensoría Nacional de la Niñez, que eso es un aporte, independiente que el modelo chileno pueda tener algunas cosas que mejorar en comparación con otros, es sin duda un avance significativo. Hay un sistema de protección a la infancia que opera en distintos ministerios, principalmente en el Ministerio de Desarrollo Social, que también se puede mejorar, pero la institucionalidad está. Y el gran avance que se ha hecho en este gobierno, si bien tiene un montón de limitaciones, tiene que ver con el nuevo Sename, el nuevo servicio. Y ahí lo que hay que mejorar es, sin duda, los sistemas de control de los conflictos de interés que pueden haber cuando los organismos colaboradores no tienen un buen sistema de monitoreo, fiscalización, promoción y castigo. Promover a las que están haciendo bien el trabajo y castigar a las que están haciendo mal. Por ejemplo, hoy día tenemos colaboradores que siguen operando y que están siendo investigados, que han sido sancionados por violaciones a los derechos de los niños. Eso es impresentable, y se habían generado algunas iniciativas para que el nuevo servicio las incorporara, y varias de ellas se perdieron en la discusión legislativa. Una de las más importantes que se ganó, al menos, es que hay un consejo de expertos que asesora al Sename, y en ese consejo de expertos no pueden existir personas que estén o hayan trabajado hace poco tiempo en organismos colaboradores, y ese va a ser un organismo fiscalizador. Lamentablemente, sabemos que ese artículo pasó ahora a una revisión del Tribunal Constitucional, y si hay visos de inconstitucionalidad, es probable que el Ejecutivo y en el fondo la derecha vaya al Tribunal Constitucional y alegue por esos puntos. Y eso lo único que terminaría de hacer es delegitimizar el sistema de la provisión de servicios privados en la infancia en general, y eso sería un problema, porque hay organizaciones, hay OCAS, y hay organizaciones sociales que hacen un muy buen trabajo y que están muy bien intencionadas. El problema es cuando tienes organismos que son too big to fail, ¿no? Muy grandes para fracasar. Y esas son las que hoy día, o muchas de esas, están haciendo en el fondo una incidencia en donde viene a proteger un sistema que ellos te lo van a defender, y van a decir que están haciendo muy bien trabajo y que esta es una buena manera de hacer las cosas, pero la verdad es que en la práctica se terminan, por ejemplo, repartiendo los territorios. Entonces las grandes colaboradoras no se compiten entre sí en distintas comunas o regiones, y muchas los mecanismos de licitación están hechos para que los gane una organización que tiene mucha experiencia en el territorio. Entonces se perpetúa. Y muchas de esas tú contabas que están vinculadas a gente de partidos políticos o de mucha influencia política. Así es, y eso es algo que no digo yo, sino que está bien documentado, de que hay partidos políticos que tienen intereses
en los organismos colaboradores, o al revés, los organismos colaboradores tienen intereses en los partidos políticos, y hay una cruz ahí que está mal, y porque al final, cuando tú legislas, en alguna parte de la legislación se está beneficiando un grupo de interés en vez de a la población beneficiaria, no puede sino traer problemas, obviamente, para la población beneficiaria, pero también para el sistema. O sea, nosotros creemos en la participación de la sociedad civil, en la mejora de la sociedad, y promovemos eso. Y cuando nos encontramos con este tipo de cosas, creemos que hay riesgo de que pase lo mismo que pasó en educación. Habían buenos proveedores de educación privada, habían bastante que no lo hacían bien, y por no haber controlado a esos que no hacían bien, se terminó por quebrar el sistema y pasamos a un sistema completamente distinto. Y ahora probablemente va a pasar lo mismo, en donde se va a desacreditar el sistema de provisión privada para el trabajo de protección y promoción de los niños, niñas y adolescentes, y va a terminar el Estado a tener que hacerse cargo de la provisión de eso, y no siempre es la mejor alternativa, porque lo mejor es siempre considerar el interés superior del niño, qué es lo que al niño le conviene más, y en ese sentido armar un sistema en donde cada parte, la sociedad civil, el Estado, puedan hacer lo que mejor saben hacer en función de lo que necesitan los niños, niñas y adolescentes. Y aquí, en el fondo, se entrampa la discusión entre lo que es mejor para ciertos grupos de interés o no. Y ahí fundamental. Fundamental, porque está de por medio de la legitimidad, ¿no? Además del buen resultado en beneficio de los niños. Para que cerremos, Rafael, ¿qué falta entonces? Tú mencionaste los avances, los 2 cenames. Sí. ¿Cuándo se va a materializar eso de los 2 cenames y que uno diga, chuta, por fin Chile tiene un mejor sistema de protección de la infancia? Ya, lo que falta es, hoy día se tiene que validar, aprobar la última pata del nuevo servicio de protección de la niñez. Eso se va a aprobar probablemente y debería estar en ejecución más o menos al final del próximo año, quizás al término del gobierno, quizás al principio del siguiente, dependerá de algunas cosas. Pero ¿y eso significa, y en lo macro, qué significa? ¿Dividir el cename? Por eso, la ley del nuevo servicio es para la parte de protección, y el otro nuevo servicio es el servicio de reinserción, que se va a hacer cargo de los jóvenes que han cometido delito. Entonces, el de reinserción se queda en el Ministerio de Justicia, tal como está hoy día Sename, y el de protección especializada en la protección de los niños vulnerados en sus derechos. Ese pasa al Ministerio de Desarrollo Social, que hace sentido porque va a estar dentro de un ministerio que tiene una provisión de servicios sociales importante. Pero esto no va a operar bien. ¿Cuándo se materializa eso y cuándo puede operar bien? Eso debería estar operando a final del próximo año, a principios del 2022, entre el final del 2020, 2021, principios del 2022, según los cálculos que hace el mismo gobierno. Pero ninguno de los dos servicios va a operar a toda capacidad en la medida en que no se apruebe otra ley, que es la Ley de Garantía de la Niñez. La Ley de Garantías de la Niñez, en resumen, es aquella que le va a dar fuerza a estos servicios y al sistema de protección de la niñez para hacer que los otros ministerios y servicios focalicen y prioricen la atención de la niñez en general, pero también a la que ha sido vulnerada en sus derechos. Y mientras esa ley no opere, los nuevos servicios van a estar cojos, porque van en el fondo depender de reglamentos, de acuerdos, de convenios, pero no de una ley general que haga posible que se articule el intersector en función del beneficio de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y en qué está esa ley que falta, la de garantías? Esa ley se comprometió por parte de los parlamentarios de sacarla en paralelo al nuevo servicio, pero después decidieron sacar primero el nuevo servicio y ahora está en discusión la nueva ley. La ministra Carla Rubilar ha dicho que es prioridad. ¿Le ha puesto urgencia? Le pusieron urgencia desde el gobierno y vamos a ver esa urgencia en qué se traduce en la práctica. Sabemos que hay un sector de los parlamentarios de gobierno que le tiene miedo a la palabra derecho, pero más que nada por falta de conocimiento de lo que significa. O sea, han salido varias columnas en el diario que dicen no se metan con nuestros hijos, el derecho preferente de los padres, y es porque no se han sentado a entender lo que significa el derecho a la participación de los niños y jóvenes, el derecho a la autonomía. Entonces hay un diálogo que hay que hacer para que no le tengan temor a la palabra de derechos de los niños, y se incorporen, entonces, que salga una ley de garantías que en verdad se haga cargo de los derechos de los niños, y no de una manera parcial, en donde se pueda trabajar sobre unos derechos y no por sobre
un catálogo de derechos completo que realmente apunta a la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Y esta ley, que es fundamental para que funcione bien el nuevo CENAME, es decir, la división entre estos dos grandes servicios, uno del Ministerio de Desarrollo Social, el otro dependiente de Justicia, depende para su buen funcionamiento, como explicabas tú, de esta ley de garantía. ¿Y qué pasa con esa ley? Aparte de lo que acabas de decirnos, ¿tiene, en cuanto a tiempo, tiene perspectiva de salir pronto o está completamente trancada por los distintos intereses contrapuestos? Si no más se allá de ponen, la urgencia que le puso el gobierno, en la realidad. si no se ponen de acuerdo los parlamentarios de gobierno, o sea, estamos pensando en la UDI, en RN, en Evópoli, ahí está el problema hoy día. Es poco probable que salga en este gobierno, eso si yo tuviera que apostar, pero desde el Ejecutivo le pusieron urgencia. Si el Legislativo no se pone de acuerdo, yo creo que va a tener que esperar para el próximo gobierno, depende de ello. Ya, es decir, es bueno poner el foco en esto para que los parlamentarios sientan que los están mirando, porque esto es muy importante. Es la protección de los niños, ¿no? Exactamente. Y de nuevo, yo creo que hay muy buena intención de parte de los legisladores. ¿Sí? El tema es poder sentarse a conversar en una manera honesta, en el fondo, no politizada, de los derechos de los niños. Y estoy seguro que van a mirar el lado bueno que tiene una ley de garantía para que la operación de los nuevos servicios tenga mayor posibilidad de tener éxito, considerando que hay un sinnúmero de dificultades que tienen los niños que llegan a estos sistemas de protección, o sea, a estas intervenciones de protección, que hacen que sea muy difícil lograr el 100% de los resultados que uno se imagina, pero al menos ir acercándose hacia ese número. Es decir, hay que compatibilizar los miedos y que se baje el umbral de miedos para ponerse de acuerdo, y compatibilizar con que los intereses económicos y políticos que hay de por medio también se llegue a grandes acuerdos, ¿no? Absolutamente. Y ahí hay que hacer políticas de alto nivel, porque lo que hagamos... política con P mayúscula. Así es, porque lo que hagamos en este momento, lo que se apruebe, va a ser lo que va a determinar el futuro de varios cientos de miles de niños que año a año, o sea, al año hay 120.000 niños que pasan por el sistema de protección, súmale otros... Son números muy grandes, además, son números muy muchos grandes. Niños. Rafael Rodríguez, muchas gracias por esta conversación, la continuaremos, porque esto es una noticia en desarrollo, ¿no? Hay que seguir poniendo el foco en esto hasta que por fin Chile tenga un sistema decente, aceptable de protección de la niñez, ¿cierto? Así es, Federico, y ahí los medios de comunicación tienen un rol clave, porque hablar de esto a veces no genera muchas visitas, pero es importante comunicar. Tal cual, no es glamoroso, pero es fundamental, esencial. Gracias, es lo Rafael. más importante de un país. Nos vemos. Nos vemos. Chao.